Hola a todos jóvenes. El día de hoy vamos a conocer una casa muy especial aquí en Guadalajara, Jalisco, y estamos con los arquitectos, autores del proyecto. Arquitecta Ruth, muy buenos días. Hola, ¿qué Arquitecto tal? ¿Cómo Israel, muy ¿Qué están? buenos Buenos tal? días. días, Mucho gusto. bienvenidos. Muy emocionados de poderles mostrar esta gran remodelación. Es un proyecto complejo, siempre una Sí, remodelación, claro. ¿no? Siempre, sin lugar a dudas, una remodelación siempre resulta un reto, como platicábamos, pero bueno, ahorita vamos a ver qué tan grande fue el reto, ¿no? Con esta casa. Ujú. Excelente. Adelante, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por Ujú. recibirnos. Platíquenos, por favor, ¿qué medidas tiene la casa? Porque ya era casa. Ujú. Pues mira, el terreno es de 7 por 18. Ok. La casa se desplanta aproximadamente en los mismos 7, obviamente, porque pues no tenemos restricciones laterales. Aproximadamente son 15 metros. Son dos metros, 2 metros y medio lo que se está restando por el tema de la cochera y el patio de atrás. Pero en construcción son 210 metros, de hecho, de la casa. 210, excelente. Ujú. Y no crecemos losas, por ejemplo, aquí adelante. Sí que Sí, decimos, hay una ampliación en sí. toda la parte de la habitación de la recámara principal, que ahorita lo vamos a ver, que es básicamente toda esta losa que vemos. Ujú. Eso De es lo que está hecho, creciendo. por ejemplo, si vemos las casas de aquel lado, vemos que el volumen está un poquito remetido. Pues no está. En este caso el volumen era el volumen del lado izquierdo, el que estaba remetido, y aquí pues lo llevamos todo a paño, todo quedó a paño precisamente para poder aprovechar esa área, ¿no? Porque a final de cuentas pues era un espacio desperdiciado, un espacio muerto. Claro, claro, claro. Ujú. Y se obtiene pues ya una fachada un poquito más limpia, Sí, ¿no? claro, Más exactamente. cool. ¿Qué materiales estamos viendo? Hay elementos, por ejemplo, en cuanto a la volumetría que quisimos conservar, por ejemplo, el tema de la puerta. Sí teníamos este elemento como de arco en la puerta, lo quisimos ahora sí que tomar el origen o la esencia de este arco y transformarlo en algo que fuera en el concepto que estamos buscando. ¿Qué tenemos de materiales en la parte de la fachada? Tenemos microcemento en la planta alta, combinado con acero, como lo podemos ver, y pintura. Prácticamente son elementos muy simples que nos ayudan a ser protagonistas prácticamente en la simpleza, ¿no? Que era algo que buscábamos en la casa. De hecho, hablando del tema de la ampliación, pues ahí podemos ver la viga en la parte aquí del frente. Obviamente lo quisimos dejar de manera aparente porque pues daba un buen contraste, ¿no? Con lo que buscábamos en el tema de la materialidad, como bien Ruth lo decía, buscábamos que fuera el tema del concreto. No a lo mejor un concreto natural, sino un microcemento porque es un poquito más limpio. Ya conocemos pues del tema del concreto, que generalmente pues como tal, como un material natural, pues tiene grietas, se va manchando. Y en este caso, pues no era la idea, ¿no? Que se estuviera manchando también con ese tema y sobre todo, a veces por tema de mantenimiento, sobre todo, no hablando de remodelaciones, quedan mucho más protegidas las fachadas cuando se aplica un microcemento, perdón, que cuando queda el concreto, en estado natural. Interesante, es la primera vez que lo veo aplicado en Ujú, fachada en el exterior. ujú. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, Sí, queda bastante bien. es protagonista. Ujú, Es como muy sutil, ¿verdad? Es ujú. muy sutil. Si te fijas, la combinación, incluso en los materiales que tenemos de pintura con microcemento, era que buscábamos contrastar. De una manera queríamos que fuera algo homogéneo, que no resaltara uno que otro, sino que de alguna manera se podían mimetizar estas texturas y estos colores. De Ok. igual manera, pues como comentaba Ruth, el tema de la geometría, ya la casa por sí sola tenía varios arcos y quisimos conservarlos porque son parte de la esencia de la casa, nuestras preexistencias que te van marcando, incluso te van marcando pauta, ¿no? De cómo es que debes empezar a llevar la remodelación, porque hay elementos muy interesantes que vale la pena conservar, hay otros elementos que de plano, pues no vale la pena, y es cuando, pues ahora sí que como arquitectos entramos en acción, ¿no? Es nuestro trabajo poder decidir qué es lo que puede tomar protagonismo en esta casa y qué vale la pena desechar, ¿no? Excelente, sí, de acuerdo. Y en el piso que tenemos es concreto estampado, Es ¿verdad? concreto estampado, es correcto. Ok. Ahora sí que por el tema también del mantenimiento, o sea, a manera funcional, pues es lo mejor dentro de las cocheras. Este, ya obviamente el tema de piso cerámico, todo esto, pues no es recomendable porque se termina tronando y un concreto estampado, pues siempre es de mucha durabilidad. Incluso este, por ejemplo, está pigmentado. Ujú. Entonces ya viene con este pigmento en color, Un oscuro, gris es oscuro. un Ajá. gris Oxford. Este, y de igual manera, pues el tema de los moldes y todo, ¿no? Entonces, ahora sí que para cocheras es de lo mejor que pueda haber.
Excelente. Y una pregunta. ¿Ustedes cambiaron, por ejemplo, cisternas, estas cuestiones Sí. para la remodelación? Sí, todo el tema de instalaciones Ujú. se metió completamente nuevo. Todo el Ok. tema hidráulico, sanitario, pluvial, eléctrico, toda la instalación es nueva. Ahora sí que cuando tú entras a trabajar a una casa donde la vas a remodelar al 100% como esta, es lo que vale la pena siempre, cambiar las instalaciones, porque de qué caso tendría, ¿no? Cambiar el casco de la casa, temas de funcionalidad interior, cuestión de espacios, materiales, pero pues lo principal, que son las instalaciones, lo dejas como está, pues vas a tener muchos problemas después. Claro, quizá te ahorras un poquito más, pero cuando fallen te vas a Sí, arrepentir, Sí, ¿verdad? exactamente. exactamente. Sí, el tema de las remodelaciones es un tema donde vale 100% la pena poder garantizar al usuario que todo lo que se está colocando en materiales le vaya a durar pues un bastante tiempo, al menos otros 25, 30 años, ¿no? Con garantías de todo el tema de tuberías. Entonces aquí si cambiamos todo el tema de instalaciones, es de ley cuando entramos con una remodelación, siempre cambiamos temas de tubería, a reserva de que, o sea, estén en excelentes condiciones, que no sea necesario hacer los cambios. Que no nos ha tocado, ¿eh? Que Que todavía sí, no lo que sé. nunca ha hemos pasado, remodelado, siempre nunca hay nos ha un tema tocado eso. complejo, sí. Ujú. Buenísimo, pues ahora sí, vamos a entrar, jóvenes, Perfecto. para Bienvenidos, entender adelante. Muy bien. cómo cambió. Entonces se conserva la puerta. Me imagino que antes era madera, hoy se vuelve vidrio. Era igual herrería, Ah, sí. solamente tenía una forma diferente. El arco era Nosotros diferente. lo acoplamos un poco, porque de hecho incluso la puerta era un poco más grande, pero estaba muy desproporcionada. Tenía partes que no eran funcionales, o sea, te quedaba una puertita de ese tamaño, chiquita. Ah, Entonces era como engañoso, ¿no? Era una puerta muy grande de acceso principal, pero en realidad la parte que se podía abrir era un poco más pequeño que esto. Entonces aquí se transformó en una puerta de 2 hojas, porque pues obviamente como entrada principal necesitas meter todo por aquí, ¿no? claro, claro. Ujú. Muy bien. Nos recibe la escalera con este Ujú. barandal de metal, ¿verdad? Sí, es de placa, de acero, todo el tema del barandal. Sí quisimos, como les decíamos, retomar la esencia de la casa, pero de alguna manera poderla transformar Ujú. en un espacio que fuera sumamente limpio en temas de texturas, en temas de elementos, que no fuera nada saturado. Por ejemplo, ahorita si pueden voltear hacia la bóveda, esta que tenemos de ladrillo es algo que existía. Y era un dilema si lo quitábamos o lo dejábamos, ¿no? Y decíamos, es que hoy en día realmente maestros que puedan hacer ese tipo de trabajo está súper difícil. Entonces optamos por conservarla tal cual en su esencia y darle un poco de tema de iluminación indirecta con la luz LED que ven pues a todo el contorno. Más bien que tomara protagonismo, ¿no? Esta Protagonismo. bóveda, porque incluso está hasta un poco olvidada en la... Tienen muchas dudas los clientes si valdría la pena conservarla y bueno, creo que fue completamente un acierto poderla conservar. Claro. Aquí. Está Aquí muy fue bueno. parte de nuestra intervención convencerlos de que sí. Sí, por que ejemplo, sí se también el quedaran. muro de su lado izquierdo también es microcemento en interiores, que tenemos también esta textura en tonos como muy neutrales. Ujú. Excelente. ¿Ustedes lo aplican con sus proveedores Sí. o se subcontrata la Nosotros aplicación? conocemos proveedores que sabemos que lo hacen, pero en nuestro caso particular nosotros mismos lo aplicamos. Es sencillo, de hecho, el proveedor nos suministra solamente el material y nuestros mismos trabajadores lo van aplicando, porque es sencillo. O sea, básicamente el proveedor te dice cómo Ok. y ya una vez, como ya lo hemos utilizado en varios proyectos, en otras tonalidades incluso, pues ya digamos que nuestra mano de obra ya sabe, Ya lo conoce. ya lo conoce, ya Sí. conoce el material y ya sabe cómo aplicarlo. Excelente. Y aquí, por ejemplo, la escalera era la misma. Es la Sí. misma escalera. Ok. Sí la volvimos a ajustar porque los escalones y los peraltes estaban completamente desordenados, había unos más altos que otros, entonces se ajustó para que tuviéramos una escalera mucho más cómoda y obviamente la recubrimos toda completa con el tema Agregamos, de de hecho, un acabados. par de escalones ahí en la parte del descanso. Ahí hicimos un abanico, de hecho, porque antes era un descanso plano. Precisamente, como comenta Ruth, pues sí, los peraltes eran muy altos, variaban y todos eran de diferentes alturas. Algunos de 21 centímetros, otros incluso de 23 centímetros, que era pues, algo muy exagerado, ¿no? Por una escalera. Ujú. Y fue que se tuvo que ajustar, pero pues quedó bastante bien, ya mucho más cómoda y más funcional. Excelente. Y este lo hacen de placa, ¿verdad? Placa completamente, así es. sí. Metálica. Buenísimo. Ujú. Ok. Bueno, después nos recibe aquí el medio baño que es para Sí, visitas. exacto. Vamos a abrir. Toda la carpintería, por ejemplo, también fue ejecutada por nosotros. Nosotros tenemos un taller de carpintería donde ejecutamos nuestras propias carpinterías e interiorismo absolutamente de todo lo que vean.
es parte de nosotros. Ah, buenísimo. ¿De qué madera Son es? puertas de encino que están entintadas en un tono que se llegó ahora sí que a prueba y error para darle con el tono que buscábamos. Excelente. Hay un olor aquí. Ujú. agradable. Sí, ahora sí que el detalle, Sí, también es parte incluso del interiorismo, ¿no? El sí, tema de que te de recuerde los un aromas, espacio, ajá. un olor que te recuerde algo, ¿no? Y era precisamente lo que buscábamos aquí. Además de que es un baño de visitas, entonces pues debe de estar siempre confortable, ¿no? Para quien vaya a usar este baño. Ujú. Excelente. Y Nos juegan gusta, ajá. con los accesorios negros, ¿verdad? Accesorios Así es. negros, pues si se fijan los tonos de la casa pues también son muy neutrales, vamos en tonos grises, negros, que era lo que buscábamos, que la casa se mantuviera temporal por mucho tiempo, entonces era importante poder usar esos elementos muy neutrales, que era Habla, prácticamente si te fijas también el tono de la madera, es un tono de madera como muy neutral, que no se casa con ni rojizos ni con muy claros, precisamente para poder tener esto que buscábamos de contemporaneidad en la casa. de hecho, hablando del tema aquí del baño, este no fue necesario moverlo porque estratégicamente también está bien ubicado, ¿no? Está fuera del área social, entonces, a la entrada, entonces no fue ni siquiera necesario moverlo, solamente pues adecuar el espacio y cambiar los materiales, ¿no? Con eso fue más que suficiente. Sí. Excelente. Me llama la atención esta decisión Sí. que solamente tienen los laterales. Exacto. Platícanos un poco. Sí, pues fue una decisión básicamente de diseño, no podíamos modificar alturas en planta baja, Sí. entonces un tema para poder tener esta verticalidad y mayor altura en el tema de los espacios, decidimos solo colocar piernas en las puertas que fueran sin el marco completo para que pudiéramos tener este efecto precisamente, ¿no? Que es más alto. Es más Sí. alto, Está eso es lo bueno. que buscábamos y pues también ahí el diseño, por ejemplo, de los lambrines que tenemos a media puerta, también fue parte de la misma selección que se hizo en cuanto al diseño. Buenísimo. Me gustó Poder homogeneizar un poquito las Sí. alturas de todas las puertas. Este tema de la barra, por ejemplo, es muy importante. Por lo regular, a veces siempre estamos acostumbrados a mover el mueble. En este caso, como era un medio baño, Ujú. necesitamos hacerlo lo más limpio posible y que tuviera lo esencial para la visita, que si te fijas, incluso está ahí el tema del jabón, del shampoo, Ujú. perdón, del jabón y de la crema para invitados y algunas toallitas para limpiarse las manos y eso es todo. Y el poder dar como esta barra hace que flotada, hace que el espacio incluso se vea más grande de lo que realmente es. Claro. Y es un truco nada más, ¿no? De lado a lado. ¿Y cuánto Exactamente. mide la cubierta? Tiene Como 40. tiene un ancho de 45 centímetros. Ok. Ujú. Y de ancho el baño, ¿qué nos dará? Como menos de 1,20, ¿verdad? Menos, ajá, Ujú. tiene como, me parece que es como 1,15 m, 1,10 m Ujú. aprox. Pero curioso que se siente amplio. O sea, Sí. la puerta no choca. Exacto. El lavamanos se ve Está grande. calculado milimétricamente, Sí, si sí, te sí. fijas, o sea, la Sí. puerta está justo apenas donde está la parte de la cubierta para que no tengamos ese problema. Hubo mucho Entonces, diseño en este baño tan pequeño, de hecho, precisamente por ese tema, ¿no? Y es que la puerta tampoco no es tan chica. O sea, la no, puerta es sí una mide puerta de buen tamaño, o sea, Ajá. sí. Ujú. Es una puerta de 80, de hecho. de 80. Ujú. Entonces tienes puerta de 80, Ujú. 40. Sí, pues 1,20 y muy, Sí. muy Exacto. milimétrico este diseño. Justo. Sí. Ujú. Excelente. Y esto que parece piedra, esto es un porcelanato. Sí, es un porcelanato, Ujú. también es marca Castel. No Castel. recuerdo ahorita el modelo, pero es un formato 60 por 1,20 que solo queríamos protagonizar un muro y fue eso, también eso, o sea, clave, ¿no? No Ajá. todo llenarlo Sí, de sí, sí. recubrimiento porque si no, al final termina siendo Muy saturado. muy todo. saturado. Muy saturado. Sí. Y aquí empiezan los arcos estos. Exactamente. Ajá. Esto era lo que ya existía, ¿no? Aquí había otro arco, pero este arco ni siquiera estaba bien trabajado, ¿no? Era un arco un poco maltratado, entonces este no valía la pena conservarlo. Aparte también por el tema, esto era un cuarto cerrado. Entonces esta era una puerta de acceso antes a la cocina y se entraba por el otro lado también. La cocina estaba aislada, no estaba abierta. Entonces lo que hicimos nosotros fue tumbar aquí estos muros, porque esto quedaba, era como una tipo alacena, Sí. muy chiquita, inservible. Entonces esto se quitó, pero para poder también nosotros demoler esos muros tuvimos que reforzar todo esto. Entonces aquí se colocó una trave, aquí se colocó otra, porque precisamente es lo que sostiene la escalera. Ah, ok. Entonces esto nos permitió ya poder abrir todo el espacio y que la cocina quedara pues muchísimo más grande, ¿no? Ok, sí, esto se ve muy bien. Sí. La amplitud que tienes, ¿no? De que Exacto. tu espacio se te va hasta Exactamente. Y la también puerta. pues un tema de privacidad, porque desde la puerta, aunque era un tema, el tema de la puerta de cristal, que cómo se Ujú. llama el tema de privacidad, pues realmente desde la calle no ves nada. No ves la sala, Ujú. o sea, solamente se ve el pasillo que da al fondo, pero no ves Las nada puertas, realmente. nada más. Entonces también era un tema que tenemos que cuidar por Y una ahí. pregunta sobre las puertas de vidrio. ¿Cómo Ajá. fue el diálogo con los propietarios, verdad?
De hecho, pues fue propuesta de ellos. ¿Sí? Ajá, exacto. Y qué padre, porque a mí me encantó al final el resultado. A esta puerta nos falta meterle una película polarizada, nada más por temas Ok. así un poco más, hacer más ahumado el cristal. Pero fue propuesta de ellos, ¿no? De que pudiéramos conservar el tema de la transparencia. También era un elemento que necesitábamos que compitiera, pues, con la parte de que no La compitiera escalera, con la sí. parte de la escalera, que es como tan protagonista, que tuviéramos este elemento como transparente en el tema de los cristales. La sala. Sala de comedor. Si se fijan, es un espacio, a mí me encanta cuando das vuelta a este espacio de la sala, porque es como tan relajante, como tan tranquilo, el espacio, perdón, en los aspectos de la iluminación, que aquí, por ejemplo, decidimos utilizar rieles, que también son muy protagonistas en el tema del espacio, que lo hacen tan conceptual, que era algo que buscábamos. Volvemos a ver el elemento de microcemento por ahí en la parte del muro de la sala. Y tenemos Ay, ciertos... claro. Te va dialogando Te todo el va tiempo, dialogando ¿verdad? todo Desde el tiempo. afuera. Los pisos, por ejemplo. Y tenemos ahí las cortinas, que a veces se vuelve como un tema que también hay que contemplar desde el principio, si va a haber cortinas, si van a ser persianas. Particularmente nos gusta trabajar más con temas de cortinas, es mucho más cálido el ambiente que nos genera. Y bueno, contemplar desde el principio que no se viera pues el tema del riel, poner esta galera, contemplar, incluso por ahí se ve una cámara que más o menos alcanzas a detectar. Pero son elementos que debemos considerar desde el principio cómo vamos a hacer para que todas esas instalaciones de alguna manera queden ocultas. Juntos. Se ve muy limpio, ¿no? Y sigue Sí, jugando todos los accesorios negros Así es. con exacto. las lámparas. Ujú. Sí, Me faltan da la algunos sensación pequeños como de estar en una detalles. tienda un Exacto, poquito. haz Sí, de cuenta. interesante. Sí, buscábamos. Y tenemos acá el pop de color, nada más con el tema de las sillas del comedor. El comedor, por ejemplo, lo diseñamos y lo fabricamos nosotros. Ah, buenísimo. Sí. Todo. Entonces, queríamos darle por ahí una experiencia de color, que el cliente nos decía que quería buscar algo de color. Nos fuimos por algún tono verde, que creemos que resulta bastante agradable en cuanto a tonalidades. Que es una de las grandes ventajas, ¿no? Cuando nosotros pues diseñamos y fabricamos el mobiliario, pues podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, la cubierta, por ejemplo, la cubierta se aprovecha, se utiliza para el comedor, la puedes utilizar en los baños, la puedes utilizar donde tú quieras, ¿no? De igual manera el tema de la carpintería. Entonces, puedes personalizar. En este caso, por ejemplo, el espacio que teníamos aquí para el comedor nos daba también para poder trabajar de manera más funcional con una mesa redonda que a lo mejor con una mesa cuadrada, porque precisamente, pues, si fijas ahorita, 4 personas caben, pero incluso se puede extender eso hasta 6 personas. Y Está las pensado 6 para personas 6 caben, personas. de hecho, Ujú. sin Sin ningún problema. inconveniente, ¿no? Oigan, y esto está padrísimo, porque Sí. cuando estén viendo el antes, Sí. Sí, esto no lo van a creer que Sí. existe. De hecho, nos ha pasado, ¿eh? Hemos hecho unas remodelaciones que después nos dicen son renders. Y es, no, hay un video, hay prueba de que no es render. Sí, entonces, Pregunten al que demolió todo Sí. si es render, Sí, ¿verdad? claro. aquí tenemos todo el tema de la cocina. Si se fijan, siguen siendo tonos muy neutrales, que nos mantengan esto bajo control, ¿no? El tema del color, que no nos casemos con algún color o material de moda, que es algo que no nos gusta. Tenemos, por ejemplo, el tema de la barra, que es un tema muy interesante porque todo esto que tenemos abajo, que es parte del diseño, es espacio de almacenamiento oculto. Entonces, esto nos permite guardar todo lo que necesitas, que no utilizas tan a menudo, pero que por eso era elegir como este tipo de puertas, donde pudiéramos darle diseño y que a la vez nadie supiera que hay almacenamiento en la parte Sí. de abajo, ¿no? Y todo, Todo, o sea, hay puertas corrido hasta acá. Todo sí. hasta allá son Buenísimo. puertas. Entonces, pues guardas que a lo mejor desechables que tienes por ahí o algún tema de algún topper, traste que no usas tan a menudo, pues ahí tienes donde guardarlo, ¿no? Que esta idea me parece genial, ¿verdad? Porque cualquiera hubiésemos pensado, la barra termina Sí, en el muro, ¿verdad? exacto. Pero ustedes la crecen. Sí, darle continuidad, creo, a los espacios que ya estás creando es como clave para que el espacio termine de armonizar de manera completa. De hecho, ahora con las dinámicas familiares modernas, el espacio del comedor no se utiliza tan a menudo, ¿no? De hecho, el espacio que más se utiliza es la barra, por el tema en la mañana del desayuno, que es un poquito más rápido, los niños en la escuela, llegas en la tarde o en la noche y lo mismo, ¿no? Entonces el comedor ya se vuelve un espacio un poquito más formal para visitas, recibes amigos, pues ya, puedes extender incluso la reunión hasta acá, ¿no? Y pues tienes toda esta área social padrísima, y de igual manera, pues
tienes aquí un segundo comedor, ¿no? Sí, Muy grande. Exacto. Ahí caben 5 personas. Sí, Muy fácil. caben 5 y acá 6 y pues Ajá. también, por ejemplo, esto también fue como un tema que elegimos, como para el tema de las salsas y todo esto, o sea, como contemplar hasta el mínimo detalle, lo visualizamos, cómo iba a ser una reunión en el espacio para que realmente funcionara como en algún punto queríamos que funcionara y que los clientes nos platicaron, ¿no? En cuanto a sus rutinas. ¿Es correcto? Y tenemos el patio, este patio prácticamente nos sirve como pulmón de la casa, es un patio abierto completamente, que está dispuesto ahí, ¿no? Para poder tener mejor ventilación. Aún así, si te fijas, la casa es muy iluminada, a pesar de que De tenemos hecho. las cortinas cerradas, es Ajá. súper iluminada la casa. Entonces, si abrimos cortinas, o sea, lo podemos hacer y este es completamente un espacio que no necesita de la iluminación, más que ya en la noche. De hecho, el patio ya existía, pero aún así tenía muy poco protagonismo el patio. Ujú. Incluso por el tema de los muros que eran de otro color, el piso. Esto era un ventanal mucho más cerrado, entonces ni siquiera percibías a veces que estaba ahí el patio, ¿no? Ujú. Interesante. Le cambiaron, me imagino, Sí, Ujú. pisos, Pisos. instalaciones, Así todo. es. aplanados, por ejemplo. Cambiaron los Sí. aplanados de toda la Todos, casa. Todo. todos Ok. completamente de la casa. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos lavadora y secadora, pero en algún punto si el cliente necesita como colgar ropa, tenemos ahí un tendedero de estos como móviles que actualmente se utilizan, Esos tenderos son que muy lo, prácticos. que lo puede uno usar ahí, que se usan en depas o casas donde no necesariamente necesitas el tendedero, pero lo tenemos, ¿no? Y cubrimos completamente la necesidad. Excelente. Este patio no se modificó. Este quedó de la misma medida. Ujú. Sí quedó de la misma Ok, medida. ok, Ujú. ok. De hecho, incluso podría decirse que lo hicimos un poquito más grande. O sea, aquí tú puedes recorrer tus ventanas si tienes Ujú. una reunión y perfectamente está el Sí. espacio súper ventilado. De hecho, el piso del patio también fue otro acierto. Buscamos que fuera también parte de la neutralidad que estábamos buscando, la misma paleta de colores, tonos neutrales. Y obviamente este piso, pues también está muy padre. También es un cerámico, pero por ejemplo es antiderrapante y tiene este aspecto como de cantera, ¿no? Parece cantera. Sí, Sí. exacto. Interesante. ¿Qué tono utilizaron en la fachada? Porque no es gris, ¿verdad? Tiene No. como un ligero violeta. ¿Qué Es será? un tono que se llama Armonía, me Ajá. parece de Comex. No recuerdo si se llama Armonía o el nombre es Micrófono, uno de esos dos. Ok. Sí, tienen nombres ahí a veces medios extraños, ya no me Así acuerdo es. cuál es. Y por ejemplo, las ventanas las modificaron. Sí. Todas Sí, los ¿verdad? aluminios Ujú. son completamente nuevos. ¿Y la forma? O sea, siempre fueron así. No, eran también. ventanas mucho más Cuadradas pequeñas. normales. Ujú. Ok, sí, Ajá. sí. Hicimos el fijo de la parte de abajo de cristal, por lo mismo, porque como buscábamos también que la entrada de la luz fuera importante dentro de las habitaciones, anteriormente eran habitaciones muy oscuras. Entonces ya con este gesto, obviamente la iluminación Y también por mejora temas de manera seguridad, constante. porque Ajá, son dos exacto. niños los que habitan las dos recámaras que dan hacia este patio, Ujú. chiquitos, y si no queríamos que abrieran la ventana y de repente se pudieran asomar y Ajá, exacto. algo, ¿no? Entonces sí las hicimos nuevas, Ujú. hicimos la ventana mucho más larga, pero con un fijo que nos ayuda a proteger precisamente Exacto. esto. Y son de proyección. De igual manera, por el tema, como son niños pequeños, pues no tienen la manera de abrir completamente esa ventana, sino que abre muy poco, ¿no? A ver, Lo poquito. suficiente para que se pueda ventilar. No pueden dar un salto, ¿verdad? Así es. Sí. Excelente. Ujú. Y platíquenos un poco de la solución estructural, ¿verdad? Porque me comentaban Ujú. sobre esta viga, por ejemplo. Así es. Ajá. Sí, pues mira, anteriormente, digo, ya lo podremos ver ahí en las imágenes, esto era un arco, pero y lógicamente ese arco no tenía la función de estar cargando absolutamente nada aquí. De hecho, No, en la parte estaba... del proyecto Ajá. conceptual lo habíamos considerado el arco porque pretendíamos o asumíamos que estructuralmente no se iba a poder Ujú. modificar. Ya cuando entramos en el tema de remodelación y empezamos a hacer las escalas estructurales, nos dimos cuenta que no cargaba nada, pero sí necesitábamos un elemento que nos Ujú. ayudara a cargar por el tema de la extensión que tenemos en planta alta. Ujú. Exactamente, ya por recomendación del calculista reforzamos estas columnas porque también estas columnas no estaban haciendo función de carga, o sea, simplemente estaban de adorno, Ok. no tenían absolutamente ningún castillo, nada, o sea, solamente era ladrillo, ladrillo y ladrillo lo que teníamos ahí, Yo ¿no? creo que esos son los Sí. principales problemas que nos encontramos en las Ujú. remodelaciones. Las casas están sumamente deficientes en temas estructurales, Ujú. donde sí de alguna manera el tema de la seguridad del usuario se ve comprometida. Y Exactamente. es una de las principales razones por las cuales sí nos apoyamos muy bien con el cálculo estructural y con visitas del ingeniero para que todo pues quede como debe de ser, ¿no? Sí, por lo menos hacemos unas 3 revisiones del proyecto estructural. Una es, obviamente, antes de hacer las escalas,
cómo debería de manera teórica funcionar la estructura, ¿no? Ya una vez que se hacen las calas, venimos otra vez con el calculista y ya replanteamos algunas cosas que a lo mejor elementos que podemos desechar o elementos que incluso tenemos que agregar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aprovechamos con esta L de manera estructural y también esta viga anteriormente estaba acá. Entonces, ayudó también a crecer un poquito el espacio de la cocina, a su vez que crecía el espacio de la alacena y el área de lavado y el cuarto de servicio que tenemos en la parte de atrás, ¿no? Entonces, este desplazamiento de ejes, que fue de 45 centímetros aproximadamente, o sea, ayudó bastante, de verdad, bastante al espacio, ¿no? Alinear, ¿verdad? Ujú, Exactamente. así es. ¿Cómo ayuda a limpiar la geometría Ujú, de lo existente? Sí, exactamente. yo creo que lo que también es muy importante considerar en el tema de remodelaciones es entender muy bien al usuario y todas las necesidades, porque por ejemplo aquí un punto importante en temas de salidas de internet, de cámaras, entonces te fijas es completamente limpio, no hay ningún cable fuera de, porque es un aspecto que hay que considerar y en remodelaciones todavía resulta más complejo porque hay ductos que no puedes dejar, que tienes que hacer ductos nuevos para el tema de cámaras, luces, todo, entonces sí es como un reto importante. Ujú. Son muy interesantes las remodelaciones, la Sí. verdad. Sí, y ver el resultado. Son muy así. satisfactorias. Sí. Porque llegas y ves algo que Sí. probablemente estés pensando hasta en demoler, Claro. ¿verdad? Ujú, Que digas, no, exacto. pues es que esto ya que le puedo hacer. Ujú. Y ves el cambio. Sí. Sí. Yo creo que siempre hay forma de rescatar, ¿verdad? Siempre va a ser un buen acierto una remodelación, siempre y cuando tenga un buen proyecto, creo yo, ¿no? Ujú. Porque también hay remodelaciones que dices, híjole, te gastas eso un montón y realmente no tuviste alguna mejoría, ¿no? En cuanto al nivel de espacios. Sí, eso pasa cuando, Sí. generalmente cuando no hay proyecto, Exacto. ¿verdad? Exactamente. Cuando no hay una solamente planeación. se ponen a cambiar pisos, a cambiar. Exacto. Sí. Nos ha pasado de repente, incluso en proyectos de clientes que a veces ya llegan con una remodelación anterior, que precisamente pues no hubo una mano profesional quien se involucrara en el proyecto desde un inicio y pues obviamente, desgraciadamente, es recurso mal aprovechado, ¿no? Terminan pues tirando el dinero porque cuando ya llega la remodelación definitiva, pues todo eso se va. Es muy complicado poderlo conservar porque, pues, como lo que platicábamos, ¿no? Que remodelan todo el baño, le cambian azulejos, cambian muebles de baño, pero no cambian las tuberías, ¿no? Claro. Entonces, pues imagínate, pasa algún desastre y pues ¿qué es lo primero que vas a romper? Pues el azulejo que acabas de poner, ¿no? El azulejo. Ujú. No, jóvenes, hay que planificar muy bien. Sí. Sí, claro. Y la cocina cambia completamente. Toda Sí. completamente el tema Ujú. Qué bien luce. de la cocina. Tenemos, por ejemplo, aquí pues el tema del refri, que era un elemento que no queríamos que, aunque es un refri muy bonito, Ajá. no queríamos que sobresaliera, sino como que tuviera su espacio. Y si te fijas, de ningún punto de la sala se nota el refrigerador, Ujú. ¿no? Ah, claro. Entonces era un Sí. punto que queríamos que lo que destacara era realmente el tema de gabinetes cerrados y que el Ujú. refri estuviera ahí Ajá. sin que fuera un elemento que sobresaliera, porque por lo regular siempre sobresale, Sí. ¿no? Ni incluso de la entrada, ni de ningún eje del que tú veas, se logra ver el refrigerador. Y utilizamos o aprovechamos el espacio justo debajo de la escalera, del nicho del descanso, para poder tenerlo aquí. Así es. De hecho, como les platicamos, este era un espacio cerrado, la cocina estaba completamente cerrada. Aquí había como una alacena muy pequeña que de hecho tenía casi este fondo, ¿no? O sea, como Sí, aquí por ejemplo, hay espacios la que se parte aprovecharon tenemos como aquí. este, que es un nicho que ya existía. Y dijimos, pues bueno, vamos aprovechándolo para tener ahí el tema de los drinks Se y de ve las muy bebidas, bien. poderlo Sí. colocar ahí, ¿no? Exactamente. Y acá, por ejemplo, también estaba cerrado, solamente tenía una puerta de acceso. Y tenía como una barrita aquí un poco extraña, pero no funcionaba, era como una ventanita como para poder pasar los platos. Ya. Pero pues no, era mejor tenerlo abierto, ¿no? Pues para qué te encerrabas tanto en la cocina. De hecho, incluso la primera vez que llegamos aquí era un espacio hasta húmedo, por lo mismo, porque como no estaba ventilado por Encerrado. ninguna parte, pues las cocinas pues necesitan ventilación, siempre. Y aquí se coloca una nueva viga. O sea, Ujú. por ejemplo, ese cerramiento, Sí, ¿es nueva estructura? así es. Este cerramiento y el de acá son estructuras nuevas Nuevas. que se agregaron de refuerzo precisamente para poder desfasar este eje y poder generar el muro un poquito más para acá y de igual manera reforzando aquí en la parte del centro. Oh, muy bien, muy bien. El refrigerador está padrísimo. Está muy padre, Sí. te digo, aunque se viera está padrísimo, entonces La no verdad. importa. Sí. De teca, está Sí. genial. Sí. Genial. Sí, por ejemplo, aquí tenemos, hablando yo como un poco más del tema de la cocina, nosotros diseñamos la cocina y la fabricamos toda y aprovechamos básicamente todo el tema de acabados como se puede, perdón, de espacios como se pueda para poder generar pues todo el almacenamiento que se requiere, ¿no? Incluso nos metemos hasta en el diseño de tener
si hay un especiero, ¿cómo va a quedar, no? Y Genial. etiquetarlo y tener aquí toda la mano para que puedas cocinar. Y la experiencia incluso de cocinar, pues sea una experiencia que hagas. Tema, por ejemplo, de las tarjas, supongo que a lo mejor las conocen, son de la marca Hein. Esas tarjas tienen un sistema de desagüe inteligente que desde aquí tú controlas. Para no Por tener ejemplo, que meter no la tienes que mano meter la cuando mano, está sucio. cierras ¿Ah, desde sí? aquí, ajá. Entonces, Sí. si tú llenas el agua, ahí, por ejemplo, está cerrado, y si como que hay mucha agua acumulada, desde aquí la mueves, y si te fijas, se abre. Fíjate con la Sobre cámara. todo cuando lava los platos, ¿no? Que se Ajá. queda ahí todo Mira, ¿ves acumulado. cómo se mueve? De ahí la abro. Ah, ok, para que no tengas que Exacto, meter la mano ensuciarte cuando, tanto. exacto, es Exacto. un sistema de desagüe inteligente. Tiene ya pues incluido el tema del jabón, para que no tengas como el pocillo, ¿no? Para el jabón. Y viene incluidas con unas tarjas y unas tablas y unos estiladores que tenemos ya integrados. Creo que por aquí a lo mejor puede que estén. ¿Y de qué material son, por ejemplo, las puertas? Estas que se ven puertas tan es un material que mate? se llama HPL o foil. Ah, es Es foil. foil, ajá. Ujú. Ya casi no se ve foil, ¿verdad? No, está como revolucionando el tema del mercado y está volviendo a regresar porque estamos teniendo texturas mate que actualmente era como un punto que buscábamos tener y no lo conseguíamos en algún punto. Y todo lo que ves es foil, el tema de material. Ya viene como con una tecnología ¿También la de distinta. abajo? También. ¿En serio? En Sí. serio. No sabía que podías darle estas Sí, formas. sí, ya viene así de fábrica. De hecho, por ejemplo, para estos frentes nos tardan alrededor de un mes en tenerlos listos porque se traen de pieza por pieza. Ok. Mandamos el despiece de todos los frentes y se hace uno por uno y ya. Si te equivocas, pues hay que volverlo a hacer, ¿no? No es como que lo puedas transformar en taller. Ya. Vienen desde fábrica. Que me parece que los importan desde Ciudad de México y así es como llegan De hecho, acá. en el despiece hay que tener mucho cuidado porque pues obviamente la pieza debe de quedar exactamente del tamaño que es para poderla montar Sí. después aquí en Y pues obra, acá ¿no? también en la tema de la barra ya vimos que de aquel lado había almacenamiento. Acá, por ejemplo, tenemos un enfriador de vinos, que también era una parte que queríamos considerar ahí. Tenemos, por ejemplo, el bote de basura también, pues ya incluido, Integrado. oculto, ajá. Y pues temas de almacenamiento, por ejemplo, para la vajilla, que siempre recomendamos que esto sea mucho más fácil tenerlo en cajones, porque es mucho más fácil la parte de, hablando de un funcionamiento de cocina, tenerlo aquí a la mano, que a lo mejor tenerlo en gavetas altas que después resulta difícil poderlo tener. Ujú. Qué bueno está eso. Sí. Y al final la cocina se siente muy amplia. Sí. Sí. ¿Cuánto mide? Por ejemplo, de lado a lado. Son aproximadamente casi 4 metros. Casi. Ujú. Ok. Ujú, Fíjense, en 4 metros tenemos el refri, Ujú. tarja, un área para trabajar, ujú. una estufa de 3, bueno, sí, de 6 quemadores y Exactamente. la torre caliente está Exactamente. perfecto. Ujú. Sí. No necesitamos mucho más, No. porque también tenemos esta cubierta para Sí, trabajar. que sigue sí. siendo trabajo, Ujú. que al final de cuentas estoy casi segura de que a lo mejor con eso es suficiente, pero aún así aquí contamos con un buen espacio de trabajo para esto. Excelente. Y hasta arriba, que también eso es un toque, Exacto. ¿verdad? Me chocan las cocinas que llegan 40 centímetros, 50 centímetros abajo de la losa, porque al final de cuentas Es un espacio muerto. un espacio ese. muerto que se vuelve sucio, que terminas almacenando material, cosas ahí que siguen de desperdicio, ¿no? Pero aquí pues aprovechas al 100% el espacio que ya Así tenemos. es. Ujú. Ujú. Está muy bien. Y la puerta queda como de 90. Ujú. Esas puertas son de 90 De más o 90, menos, Así sí. es. Y me encantó Sí. también Ujú. la campana, jóvenes. Sí. Estas campanas son Ocultas. súper súper Ujú. limpias, ¿no? O sea, Sí, así aunque es. fíjate que ocultas. por ahí el tema de la campana pues sigue Ujú. siendo un dilema porque pues ajá, la sacas, la extraes, porque pues al final de cuentas muchas veces ni la terminas usando, ¿no? Ujú. Entonces a veces es un dilema de si la pongo o no la pongo, pues va a depender mucho de la dinámica de la cocina que des. Hay ¿Qué algo. tanto la usan más bien? Exacto. Ujú. Sí. Pero yo creo que está muy bien así. Y algo aquí, por ejemplo, interesante, que era, buscábamos un espacio de despensa y también del área de lavado, donde podría quedar, que estuviera a la mano, pero que fuera de alguna manera también oculto. Entonces, colocamos estas puertas y al momento de abrir tenemos como el dark kitchen que pueden pasar. Y, por ejemplo, acá está todo el tema de la despensa. Todo este espacio de despensa que también les ayudamos ahí con el tema de la organización y de acomodar, etiquetar todo para que realmente el resultado fuera así como lo están viendo. Creo que esto está padrísimo, que tú puedas tener una cubierta donde tengas tus elementos ya conectados, que no tengas que estarlos desplazando. Esto es como, llegas en la mañana, te preparas tu café, no tienes como que mover la máquina o tu tema del air fryer o la licuadora, todo está aquí. Tenemos más espacios pues, de almacenamiento, los tés y todo lo que se requiere para esto. Algún tema de canastas para verduras o frutas que van en el tema
expuesto. Y en los garrafones, ¿no? Que siempre es el dilema, ¿dónde escondo los garrafones? Pues aquí están escondidos Y tenemos una y están llave, de hecho. conectadas a una llave para que si tú quieres servir temas de agua básica, de agua garrafón o algo así, pues aquí tienes la bombita que saca el agua, ¿no? Excelente. Entonces, todo está integrado y contemplado para que pueda funcionar así. Y no nos estás viendo, ¿no? No, estás Eso viendo, está y de este buenísimo. lado pues quedó el área de lavandería. Ahorita aquí le metimos algunas cosas, pero también está organizada. Es una lava secadora de lavadero y una pequeña barrita que aquí es donde tenemos las cosas nosotros, pero pues para doblar ropa y guardar. Perfecto. La tarja sencilla, sin tina, ¿verdad? Creo que No tiene funciona ningún perfecto. sentido, sí, Y esto me encantó. sí. Ujú. Todos los productos. Etiqueta en botecitos iguales para que realmente el espacio no se vea invasivo visualmente. Muchas veces el ver tanto tema de marcas y todo visualmente hace que el espacio no se vuelva tan agradable, pero si se fijan con cosas o detalles tan pequeños, podemos hacer grandes cambios. Qué bonitos se ven los jabones, Sí. ¿verdad? No se los vayan a comer, niños, por favor, porque se ven, Sí. se Centro ven de carga lo sabrosos. tenemos aquí. Y el tema después de escobas, trapeadores y todo, pues también queda en este espacio. Y siempre es un tema muy interesante, ¿no? Dentro de Sí, el amplio. proyecto arquitectónico, el espacio de la cocina es como un proyecto aparte porque tenemos de todo, o sea, tenemos instalaciones de todo, de agua, de drenaje, de gas, de luz, aparte por el tema también del almacenamiento, o sea, es pensar, como bien comentaba Ruth, que cada espacio tenga su lugar, ¿no? Que no estar después batallando de que, bueno, lo guardo aquí y ya después el hecho de guardarlo, simplemente el hecho de guardarlo y trasladar a otro punto hace que ya no se use. Ujú. Por eso mismo, de que, no, es que no tengo tiempo de sacarlo de la caja y conectarlo ahí, Limpiarlo. exacto. Sí, exacto. Y acá, bueno, tenemos una bodega de este servicio que está ahí almacenada y no hay ningún tema ahí. ¿Qué medida tenemos aquí? ¿Como menos de 2 o 2? No, son casi 2 metros. Ujú. Es como 1,80 más o menos. Exactamente. Más o menos. 1,80. Ujú. Está perfecto, ¿eh? Ujú. Sí. Si te fijas, toda la parte como Ujú. de almacenamiento queda aquí integrado y queda súper bien. Nada se ve invasivo ni que, ay, ¿dónde tengo para acomodar? Y bueno, también ayuda mucho, digo, como tip, el que ustedes puedan tener esos elementos vaciados en algún, no tienen que ser iguales, pero De el que tú, preferencia. de preferencia, pero esto ayuda mucho a ver qué es lo que te falta realmente y a consumir o comprar lo que realmente necesitas, ¿sabes? Porque si no te das cuenta si tenías frijol o no tenías frijol, ¿cómo te vas a dar cuenta? Pues si se te acaba. Entonces, al momento incluso hacer del súper, en una cuestión dinámica te facilita la vida, porque sabes exactamente qué es lo que te falta o no te falta en temas de despensa. Está genial. Fíjense, chile guajillo, chile ancho, Ujú. hay de todo. No, esto Sí. está muy, muy bien. Sí. Y esta es una idea de ustedes, pues Sí. ustedes aprovechan Sí, ese espacio. exactamente. El cliente no llega y les pide, No. quiero una segunda cocina, y no. No, platicando con ellos, cómo es tu dinámica, platícame un día, por ejemplo, normal en tu vida, qué haces, entonces todo esto nos ayuda a nosotros poder traducir esto en un lenguaje ya funcional completo.